A ver, ya habíamos anotado las características principales de estas tablas del vapor, que son tablas de propiedades termodinámicas, ¿verdad? Dijimos que partían de una referencia arbitraria. En el caso de estas tablas, y la mayoría de las tablas usan como referencia arbitraria la entropía y la entalpía del líquido saturado a 32 grados F como cero. De ahí la tabla parte con estados consecutivos que están puestos de tal manera que permiten interpolaciones lineales. Recuerden que la interpolación lineal es una regla de 3 simple, directa. Y está hecha de tal manera que tanto el primer tramo de la tabla como el último permite hacer extrapolaciones asimismo lineales. Vamos. Entonces, por eso acabamos viendo que en la tabla, cuando da la presión o la temperatura, los rangos en una parte, los valores consecutivos cambian de 1 en 1, después de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 50 en 50 unidades, de tal manera que en esos intervalos yo puedo interpolar valores que no estén exactamente tabulados, ¿no? Ahora, lo importante que tengan la tabla es para que vean que la tabla se divide en 3 partes. En tablas de saturación, vapor supercalentado y líquido comprimido. La tabla de saturación se divide en tabla 1 y tabla 2. La diferencia es que la tabla 1, usted entra a la tabla a buscar valores de saturación con la temperatura. Vamos. Acuérdese que cuando nos estamos refiriendo a las tablas, tenemos que pensar en un diagrama como este, y que aquí tenemos una línea, esta es una línea de presión constante, ¿ya? Aquí tengo el estado de líquido saturado, aquí el de vapor saturado, ¿ya? Aquí hay una mezcla húmeda que tiene, este punto R tiene una calidad X sub R, ¿se acuerdan? Acuérdense que todo lo que está acá a la izquierda de la línea de saturación es líquido comprimido o subenfriado, que ya dijimos qué es, por qué es subenfriado y por qué es comprimido. A la derecha de la línea de saturación están los estados de vapor supercalentado. Esto es fase líquida, esto es fase gaseosa.
Todos los estados que están contenidos aquí son líquidos comprimidos o subenfriados y acá vapor supercalentado. Lo que está debajo de la línea de saturación son mezclas húmedas, ¿verdad? Este R es una mezcla húmeda que tiene parte de líquido saturado y parte de vapor saturado. Por eso esas mezclas húmedas se identifican como mezclas saturadas. Una mezcla húmeda es saturada porque está constituida por vapor saturado y por líquido saturado, ¿no? La línea que separa esta región de esta y esta de esta es la línea de saturación. Entonces los estados que están ahí contenidos son estados de saturación. Entonces la tabla 1, con esta temperatura de saturación, nos da este estado aquí y este estado acá. Entonces, los que tengan la tabla, pueden abrir la tabla. Acuérdense que el día del examen no hay tablas prestadas, ¿eh? Ni tampoco vamos a ver cómo funciona la tabla el día del examen, ¿eh? Pero aquí pueden ver que en la primera página de la tabla la temperatura es 32. Y aquí donde dice entropía de líquido saturado, 0. Entalpía de líquido saturado, 0. ¿Ya? Entonces la tabla 1 tiene la temperatura de saturación, ¿verdad? Y al lado de la temperatura de saturación, una columna al lado, le ponen la correspondiente presión de saturación. O sea, le da esta temperatura como valor entero y le da esta presión de saturación. Entonces, por ejemplo, aquí en la segunda página de la tabla, por ejemplo, para temperatura igual 120 grados F, la correspondiente presión de saturación es 1.6924 PSI-A. PSI-A quiere decir libras de fuerza por pulgadas cuadradas absolutas. Las unidades de cada propiedad están aquí al comienzo de la tabla, ¿no? Vamos. Quiere decir que cuando esta temperatura es 120, esta presión de aquí es 1.6924 PSI-A. ¿Estamos? Entonces un problema cuando le digan, tengo un vapor saturado que se encuentra a una temperatura de 120 grados F, ¿a qué presión está? Entonces no tiene que hacer ningún cálculo, ¿no? Sino que simplemente va a la tabla y donde dice 120, ahí al lado está la presión de saturación. Entonces eso es lo que da la tabla 1. Con esta temperatura, entonces estos valores son enteros, ¿ya? Y entonces van subiendo desde 32, que es la referencia arbitraria de esta tabla, va subiendo, fíjense que por acá ya va 200, 202, 204, y empieza a ir de 2 en 2. Por acá dice 450, 455, 400, ya de 5 en 5. Y llega hasta va desde hasta
Ese es el último valor de saturación. ¿Qué quiere decir? Comienza por acá, cuando esto es 32, y va aumentando, hasta que llega aquí. Este es el punto crítico donde se confunden las dos fases, la líquida con la gaseosa. Y esta temperatura de aquí, la temperatura crítica, para el H2O es 705.4 grados F. Y la correspondiente presión que pasa por aquí, esta de aquí, que es la presión crítica, será la que está ahí al lado. Ahí al lado dice 3206.2 PSIA. No. Es porque Keenan divide la tabla, la de saturación, la divide en dos partes. La 2 es una tabla que entra con la presión en PSIA. Ahí en la primera página dice libras por pulgadas cuadradas, pero por ahí le pone absolutas. O sea, son PSIA. Absolutas, ¿no? Con esta, no sé si la que tienen ustedes sea la copia de esta, pero hay que tener cuidado con la tabla 2, que sigue siendo de saturación, ¿no? Hay la... A ver. Esta tabla de saturación tiene la 1 y la 2, porque esta de aquí es la 3 y esta de aquí es la 4. En la tabla 2, hay que tener cuidado con la primera página en esta presentación. A ver, fíjense que ahora la tabla 2 me pone la presión como valor entero. Y al lado la temperatura, o sea, ahora me da como valor entero esta línea de aquí. Y la correspondiente temperatura de saturación en la segunda columna. Entonces, este va a ser un valor entero, pero este, según lo que corresponda, va a tener fracciones decimales, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado cuando va a resolver los problemas, que de pronto le dan una temperatura con fracciones. Y entonces usted se pone con la tabla 1 a hacer interpolaciones. Antes de hacer la interpolación, hay que irse a la tabla 2 y en la segunda columna miro si esa temperatura con fracciones ya no está tabulada ahí. Si está tabulada ahí, ya no tengo que interpolar. Está. O al revés, si le dan una presión con fracciones, por ejemplo, supónganse que le dan una presión de 220.37 PSIA. Este se va a la tabla 2 y comienza a interpolar. Cuando se hubiera mirado en la tabla 1, aquí al lado hay unas presiones con fracción. Entonces, si yo busco ahí 220.37, la temperatura es 390. ¿Sí ves? No tengo que interpolar. Entonces, ese paso no hay que obviarlo para poder ahorrar tiempo. Esa es la una cosa. La otra cosa, en esta primera hoja de la tabla 2, que sigue siendo de saturación, hay que tener cuidado con los valores que están en esta primera, especialmente en esta primera mitad. Por ejemplo, ¿cuál sería la temperatura de saturación para la presión de 20 PSIA? Esta tabla le va dando estas presiones, ¿ya?, hasta la presión de 3206.2. Y ahí donde dice 3206.2, van a ver que ahora está 705.4 grados F. ¿Está? O sea, para la presión, esta de aquí de 3206.2, esta es la temperatura correspondiente. Para esta temperatura, la presión correspondiente es esta de acá.
hasta ahí llegan los valores de saturación. Acuérdense que los valores de saturación son mientras estemos cortando a la línea de saturación. De aquí para arriba ya son valores supercríticos, ya no son de saturación. Los valores que están de aquí para abajo son subcríticos y de saturación. Subcríticos porque están debajo del punto crítico y de saturación porque cortan la línea de saturación. ¿Alguna pregunta? Esa es la tabla 1. A ver. Tengo un líquido saturado. Póngale aquí para sus apuntes. Por ejemplo, líquido saturado de H2O a P igual 255 PSIA. Recibe calor hasta convertirse en vapor saturado. Punto seguido. ¿Cuánta energía se añadió como calor si la masa es de 10 libras masa? Ahí está un problema. Vamos. Entonces ahí pues si no está informado, pues empieza a buscar cómo calcular, ¿ya? Y entonces va a perder cualquier cantidad de tiempo. Ahí está. Entonces, conociendo la tabla, entonces busco en la página, bueno, este dice página 38. Solución. A P de saturación igual 255. No. Pongámosle, y una segunda pregunta. ¿Y cuál fue la temperatura? Póngale una segunda pregunta. En la tabla dos, a la presión de saturación de 255, dijimos, ¿no? PSIA, 2 puntos. Ahí al lado de 255 dice esa es una respuesta. Y esa es la respuesta porque yo les dije aquí que era líquido saturado. Si yo le hubiera puesto H2O líquido, ¿por qué pongo que la energía que voy a transferir a presión constante de aquí a acá? Acuérdense que el proceso de evaporación es a presión y temperatura constantes, ¿ya?
Entonces, si al líquido saturado yo le añado calor, ese calor es latente. O sea, no cambia la temperatura cuando empieza a cambiar de fase. Usted tiene este recipiente aquí. Usted le mete un termómetro. A lo que comienza a meterle calor, le transfiere calor, entonces el termómetro comienza a subir la columna esta. En el instante que usted ve que hace el primer, ¿ya? Entonces, usted le sigue añadiendo calor, inclusive le abre más la hornilla para que vaya más energía. Ahí lo que hace es que se evapora más, comienza a evaporarse. En el momento que comienza a evaporar, le puede meter 2 hornillas aquí si quiere y la temperatura se queda ahí. Ya no cambia la temperatura. Sigue el proceso a presión y temperatura constante. ¿Está? Entonces ese calor es latente. Como cambia de fase, es calor latente de cambio de fase, que puede ser de vaporización o de condensación. ¿Estamos? ¿Está claro eso? A ver, la pregunta era, ya vimos en una de las clases anteriores, que en el diagrama TS, el área debajo de la curva de proceso, cuando digo área debajo de la curva de proceso, estoy hablando de procesos reversibles, que son los que yo puedo graficar porque son estados de equilibrio. Este es un proceso reversible cuando digo a presión constante. ¿Ya? Dice que el área debajo de la curva de proceso, en el diagrama TS, representa el calor. Este es el calor. Y yo dije que es igual a delta H. ¿Qué es eso? Esas se llaman las ecuaciones TDS. ¿Qué son las ecuaciones TDS? ¿Cómo? Ah, un punto me hace acuerdo. Relación de propiedades. Son relaciones de propiedades. Así se relacionan esas propiedades entre sí. Dijimos, para cualquier sistema, cualquier proceso. Cualquier sistema es con flujo o sin flujo. Cualquier proceso, reversible o irreversible. Según el proceso y el sistema, cada término tiene un significado. Si el sistema es con flujo o sin flujo, y el proceso es reversible, TDS es calor. Proceso reversible, integral de aquí a acá, es calor. ¿Está? Si el sistema es no fluente y el proceso es reversible, el sistema es no fluente, o sea, acuérdense el émbolo, el gas ahí, ¿está? Esto es calor y esto es trabajo. Si el sistema es no fluente, pero el proceso no es reversible, esto no es calor ni esto es trabajo. Tendría que, para resolver eso, tendría que usar la ecuación U igual delta U más W. ¿Está? No puedo resolverla con esa relación. ¿Ya? Si el sistema, bueno, si es no fluente y no es reversible, eso no es ni. Ya. Esta relación de acá, igual. Como esta tiene entalpía, entonces esta es más apropiada usarla en sistemas con flujo, porque aquí en la entalpía está incluido el trabajo de flujo. Este es trabajo de flujo. Y la energía que necesita para entrar o salir del sistema. Esta es la energía que está asociada a la masa. ¿Ya? Es decir, yo tengo una cantidad de masa, eso representa una cantidad de energía. Pues si esta masa entra o sale del sistema, hay una energía que tengo que sumarle. Ese es el trabajo de flujo. Esto más esto da entalpía. Entonces es una propiedad asociada al flujo. Entonces es más conveniente usar esto. ¿Ya? Entonces si yo digo que el proceso es reversible, esto es calor. ¿Ya?
Y si es a presión constante, este diferencial se hace cero. El calor es igual a delta H. No, por eso le puse igual a delta H. Y ese delta H, en este caso, la tabla me dice que es HG menos HF, que la tabla lo da directamente como H sub FG. El H sub FG es un delta en la tabla. ¿Está claro? Entonces, volviendo al problema, a 255 PSA, que fue el caso que escogí, el HFG dice aquí, a ver, búsquelo usted también. Respuesta, Q es igual a 823.4 BTUs libras masa por 10 libras masa igual a 8.234 BTU. Entonces usted mira cuántos BTU se disipan por cada libra del gas ese que viene en los cilindros, entonces para saber cuánto se le va a consumir el cilindro. No. Ese sería calor total, ¿verdad? Si no hubiera dado la masa, simplemente yo les pedía este de aquí. Ese es específico, o sea, por unidad de masa. Otra particularidad que hay que observar, en la tabla 2, cuando llega a 14, el siguiente valor no es 15, sino 14.696. O sea, en la tabla 2, cuando llega a la presión de 14, el siguiente punto no es 15, sino 14.626. 696, perdón. Y aquí al lado de este está la temperatura de saturación, dice 212 grados F. Quiere decir que ese es el valor de la presión normal a nivel del mar, ¿ya? Del H2O, del H2O, no el agua que sale por la llave, no, que eso es H2O más otras cosas, ¿ya? Para efectos prácticos, este valor generalmente se lo representa en los problemas, dice 14.7 de la presión normal del H2O a nivel del mar. Y su correspondiente temperatura de saturación es 212 grados F. Es decir, que usted coge un agua que esté a nivel del mar, le comienza a transmitir calor, y cuando la temperatura llegue a 212 grados F, le sigue transmitiendo calor, ya no sube la temperatura, pero comienza a evaporarse. ¿No? Quiere decir que cuando esta presión de aquí es 14.696, esa temperatura de aquí es 212. Y aprovechando, acuérdense que la escala Fahrenheit está medida desde 32. Y el punto de ebullición a nivel del mar da 212 grados F.
a nivel del mar, o sea, a esa presión. Esto de aquí a acá, si usted resta esto de esto, le da 180, es decir, que aquí hay 180 divisiones ahí. ¿Ya? Hay 180. ¿Ya? En la escala Celsius, ¿ya? Este es 0 y este es 100 grados Celsius o centígrados. Entonces quiere decir que de aquí a acá, perdón, hay 100 de esto. ¿Cuál es más grande? ¿1 grado centígrado o 1 grado Fahrenheit? El centígrado tiene que ser. Pero 1 grado, no la temperatura de 1 grado. Pues, o sea, un espacio de la escala. De aquí para abajo, este es el cero absoluto. De aquí para abajo hay 273, ¿no? $273. Esto también acuérdese porque en el día del examen siempre hay que trabajar con valores absolutos, ¿no? Es decir que si yo leo aquí 55 grados centígrados, es medido desde aquí. Pero medido desde acá me debe dar 338 grados Kelvin. Los Kelvin son los centígrados absolutos. No. Esa es la escala que hay que usar cuando estoy midiendo las propiedades termodinámicas. Lo que pasa es que como siempre mido un delta, entonces delta Kelvin es lo mismo que delta centígrados. ¿Estamos de acuerdo? En escala Fahrenheit, aquí hay que considerar este pedacito de aquí. Porque este llega hasta 32. Pues tiene que bajar hasta 0. Y ahí del 0 para abajo 460. De tal manera que los 68 grados Fahrenheit, sumado 460, me da 528 grados Rankine. ¿No? Entonces acuérdese que hay una pregunta por ahí que a veces aparece en alguna lección, algún examen. La temperatura. La temperatura de 1 grado Fahrenheit, ¿ya?, no es lo mismo que la temperatura de 1 grado Rankine. No. 1 grado Rankine sería el primer espacio medido desde el cero absoluto hasta ahí. Ese es 1 grado Rankine. Y 1 grado Fahrenheit es este de aquí. Este primer espacio de ahí. ¿No? Entonces, ese grado Fahrenheit sería 461 grados Rankine. O sea, no es lo mismo 1 grado Rankine que 1 grado Fahrenheit. La temperatura de 1 grado Fahrenheit no es la misma. Pero 1 grado Rankine es igual a 1 grado Fahrenheit. ¿Por qué? Porque la escala Fahrenheit es toda esta. Y estos espacios, estos 180 espacios de aquí, son iguales a los espacios que están acá debajo. Entonces, un espacito de eso en cualquier lugar de esa escala, ¿no?, sea Fahrenheit o Rankine, es lo mismo. ¿Está claro? Lo mismo para el caso del centígrado y Kelvin, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Entonces, líquido saturado. Otra cosa, en las tablas estas de saturación que ustedes observan, en la tabla 1, en la 1, le ponen B, F, aquí B, F, G, B, G, o sea, le ponen volumen de líquido saturado, volumen de vapor, y esta que está en medio es esta menos esta. Acuérdense, esta es la variación de aquí a acá, entonces la de en medio es la diferencia de este menos este. ¿Está? Después le da H, líquido saturado, cambio, vapor saturado. Después le da la entropía, miren, lo que quiero que vean que es que en la tabla 1, esto tiene que ver un poco con la geometría de la tabla, ¿no? Fíjense que la tabla 1 le da las temperaturas como valores enteros, al lado la correspondiente presión de saturación, en este caso en PSI, y al lado le pone pulgadas de mercurio. O sea que usted puede ver aquí 1.1016 es igual a 2.2429 pulgadas de mercurio. Entonces acuérdense que la presión es igual al peso específico por la altura de la columna. No le pongamos eso, no, así. Aquí, la presión es esta altura de aquí, por el peso específico, ¿no? El peso específico es la aceleración local de la gravedad por la densidad. Porque acuérdense que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Si esta fuerza es la fuerza gravitacional, o sea, con la que la Tierra atrae a la masa, entonces la aceleración es la aceleración de la gravedad. Si este lo divido para el volumen, y este para el volumen, entonces me queda que este de aquí es peso específico, este se llama densidad, y este es y dividido por G sub 0, ¿no? Acuérdense que G sub 0 es un factor de conversión de unidades que es igual a 32.2 libras de masa pie por libras de fuerza segundos cuadrados, ¿no? En el sistema inglés. En el sistema internacional es igual a 1, el factor de conversión de unidades, ¿no? Pero con esas unidades. Masa, distancia sobre fuerza, tiempo cuadrado. Eso sale despejando de la ecuación fuerza igual masa por aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué más? Entonces, en la tabla 1 tienen el volumen específico, la entalpía específica y la entropía específica, los tres valores. Líquido saturado, vapor saturado y la diferencia entre los dos. O sea, le da el valor de la propiedad en este punto y la diferencia de aquí a acá. En la tabla 1. En la tabla 2, en cambio, tienen la presión, la temperatura de saturación, y ahí hay una columna menos. No está ya la temperatura, la presión en PSI y la presión en pulgadas de mercurio. Solo está la temperatura, la presión en PSI, y luego viene vapor saturado. Volumen de líquido saturado y volumen de vapor saturado. No le da el valor de la diferencia. En la tabla 2 no le da, tiene que hacer la resta. ¿Ya? Otra cosa, aprovechando esto,
Otra cosa que tiene esta tabla, o todas las tablas de propiedades, es que le da un número de cifras decimales. Ese número de cifras decimales, mientras uno está haciendo el problema, mientras está determinando un valor, hay que conservar el número de cifras decimales. No puede redondear valores ni hacer aproximaciones sino hasta el final del problema. Porque si usted hace aproximaciones puede cometer un error grande. Porque hay muchos valores que tienen las 2 y hasta 3 primeras cifras decimales iguales. Hay un montón de valores. Entonces, si usted aproxima, por ejemplo, 5 decimales a 3 y peor a 2, está introduciendo un error grande. ¿Ya? Entonces, el número de cifras decimales que tienen los valores de la tabla son los que hay que conservar mientras está haciendo los cálculos. O sea, no están puestos así por gusto, ¿ya? Sino que con ese número de cifras, el error que se introduce cuando estoy haciendo las interpolaciones, las extrapolaciones, el error es mínimo. En cambio, si aproxima, puede introducir errores grandes en el cálculo, especialmente para las interpolaciones, ¿no? Entonces, después del volumen, le da la entalpía. La entalpía sí están los 3 valores. Después viene la entropía, los 3 valores. Y luego, ya no entró ahí, tiene U sub F, U sub Fg, U sub G, la energía interna. La energía interna está en la tabla 2, no está en la tabla 1. Y entonces, si me piden la energía interna con la tabla 1, póngase, me dan la temperatura como valor entero. Acuérdense que la tabla 1 es la de saturación, pero con temperatura con valor entero. ¿Ya? Y no hay energía interna en esa tabla. ¿Qué hay que hacer? H es igual a U más PV. Entonces, cuando me toca con temperaturas como valores enteros, ahí se pone un poquito pesada la cosa, ¿no? Porque no está tabulado en la tabla 1, ¿no? Entonces, tengo la temperatura como valor entero, ¿ya? Entonces, la energía interna me piden calcular, entonces yo sé que H es igual a U más PV. ¿Ya? Entonces, U es igual a H menos PV. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si me piden esto, ¿ya? De una mezcla húmeda, entonces tengo que sacar H, parece que H es HF más XHFG. B, BF más XBFG. Tengo que tener cuidado con las unidades. Acuérdense que este factor es la constante de Joule. La constante de Joule le convierte las librafuerzas pie a BTUs. Entonces, esta presión de aquí va a estar en PSIA y el volumen va a estar en pies cúbicos por libras de masa. Entonces, P por B, cuando esto está en PSIA y este volumen está en pies cúbicos por libras de masa, tengo que multiplicar por 144 y dividir por 778, que es la constante de Joule, para que esto me dé BTU. Estos son 778 librafuerzas pie por cada BTU. Si usted multiplica 144 son pulgadas al cuadrado por cada pie al cuadrado. Entonces, si hace el análisis dimensional, ahí va a ver que le quedan BTUs. Entonces, no se olvide cuando esté P por B, que hay que multiplicar por 144 para que las libras por pulgadas cuadradas se conviertan en libras por pies cuadrados y el producto me dé librafuerzas pie por libras de masa. La librafuerzas pie de arriba la divido para la constante de Joule y se hacen BTUs sobre libras de masa. El asunto de las unidades es importante porque
Usted puede hacer el problema, plantearlo bien, usar apropiadamente las propiedades, usa la tabla, pero si saca mal las unidades en el cálculo de una bomba, por ejemplo, en lugar de salirle que el trabajo es 5.2 HPs, le sale 52, entonces le bajamos unos puntos. ¿Alguna pregunta? Tabla 3. Estamos ya expertos en tabla de saturación. Mire, un vapor supercalentado está en la fase gaseosa. O sea, volviendo a este diagrama, está acá. Cuando es una sola fase, yo determino el estado con el valor de dos propiedades termodinámicas independientes, por ejemplo, como la presión y la temperatura. Cuando estoy en el cambio de fases, que es las mezclas húmedas, ahí necesito la presión o la temperatura y la calidad para poder ubicar el punto. En supercalentado ya estoy en una sola fase. Acuérdense, una sola fase, estoy hablando de gaseoso. El gaseoso no admite cambio de fase, acuérdense. Y entonces se aplican las consecuencias del gas ideal. El estado lo determino con dos propiedades termodinámicas independientes. Aquí en la mezcla húmeda, la presión y la temperatura no son independientes. No son independientes. Cuando el sistema es de una sola fase, ahí son independientes. Entonces yo necesito el valor de estas dos propiedades. Y ese punto, es un punto que corresponde a un estado de vapor supercalentado. ¿Por qué? Ya dijimos, ¿no? Su temperatura es mayor que la correspondiente temperatura de saturación a la misma presión. Y esta diferencia de aquí son los grados de supercalentamiento. ¿No? No confundan con el vapor recalentado. Un recalentado puede estar ahí mismo, pero recalentado es un vapor, como dice, recalentado, vuelto a calentar. Debe haber algún vapor en un proceso que se calentó, se enfrió, se expansionó y lo volvieron a calentar, ¿no? Entonces, ese vapor fue recalentado, pero su estado es de supercalentado. ¿No? ¿Sí ve que esa es la diferencia? El recalentado procede de un proceso, el otro es el estado que tiene en esa fase, el supercalentado. Entonces, este es más fácil, ¿no? Que el saturado. El saturado es un poquito más laborioso por estas partes que tiene de líquido saturado, vapor saturado, la calidad, ¿no? Y entonces, acá yo tengo que trabajar con este estado para encontrar este. Acá lo ubico directamente. Por ejemplo, H2O, ¿qué entalpía tiene específica? Póngale ahí como un ejemplo. ¿Qué entalpía específica tiene el H2O que se encuentra a 138 pSI? Y 480 grados F. Entonces usted coge la tabla, esta de aquí, yo tengo aquí página 52, a ver, la de ustedes. Busca, vamos viendo. Aquí a la izquierda, sí.
Ahí están las presiones. Entonces, debajo de 138 hay un valor en paréntesis que dice 350.78. Fíjese, debajo de cada valor de presión hay un valor en paréntesis. Ese paréntesis es la temperatura de saturación. Vamos, entonces vamos a... Este es 138 PSIA. ¿Cuál es la temperatura de saturación? Dice, este es 351 punto, a ver, ¿cuánto dije yo? 138, ¿no? Entonces 151, perdón, aquí yo puse mal, 151.91. Entonces 151.91 grados F, ahí está, ¿ves? Y yo le estoy pidiendo que me diga la entalpía de este H2O a 138 y 480. Entonces es lógico que estoy por acá. Aquí es el punto. La línea de entalpía va a pasar por aquí así. En ese diagrama tiene esa forma la línea de entalpía. Entonces aquí yo leo directamente esta tabla, fíjese, me da V, H y S. Volumen específico, entalpía específica y entropía específica. Y al lado hay dos columnas más. La una dice líquido saturado y vapor saturado. Es decir, que esta tabla que me da los estados de acá, me da este y este valor, fíjese. O sea que si yo quiero comprobar, por ejemplo, a 138 PSIA, quiero el volumen específico de líquido saturado, aquí dice 0.018. Váyase a la tabla 2 y busque 138 de presión. ¿Cuánto le da el volumen de líquido saturado? 0.018. ¿Estamos? O sea, entonces, yo leo, este es un sistema de coordenadas, ¿no? Aquí está la presión y acá está la temperatura. Entonces, tengo 138 aquí y la temperatura es 480, está acá. Entonces, leo la entalpía. 138 y 480. La entalpía es 1264.9 BTUs por libra de masa. Esa es la respuesta. Este sería 51.91. Estos de aquí a acá son los delta T de supercaliente. Entonces usted resta, ya está. ¿Estamos? Acuérdese que ahí es, cuando sabe eso es facilito, ¿no? Vamos observando en la tabla. Acuérdese que aquí está la presión y el valor que está en paréntesis debajo es la correspondiente temperatura de saturación. O sea, esta tabla le va dando la presión y la correspondiente temperatura, ¿ya? Y entonces vamos subiendo. Vamos subiendo. Y entonces vamos avanzando la presión. Vamos subiendo de página 178, 335, 530, 710, 1200, 2700. Mire cómo va cambiando la forma de la tabla, ¿eh? 2700 de presión,
Y fíjese, y llego a esta página, ¿ves? Hasta ahí llegan los valores, estos de la segunda y tercera columna, ¿ves? Hasta aquí tengo de 3.200, no pasa directo a 3.300, sino que hay un valor intermedio que dice 3.206.2. Y debajo dice 705.4. No. Y abajo ya no hay valores de saturación. ¿Por qué? Porque arriba de esta presión los valores ya son supercríticos. Ya no hay valores de saturación. Ya las líneas de presión no cortan a la línea de saturación. O sea, ya son presiones por acá arriba. Entonces ya no hay los valores de saturación. Por eso es que están en blanco estos pedazos de aquí, correspondientes a las dos columnas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la entropía del H2O que está a una presión de 2.400 PSI y una temperatura de 610 grados F? A ver. A ver lo que tiene en la tabla. ¿Encontraron? A ver, señores, para entrar o salir tienen que pedir permiso. Pónganle seguro a la puerta. Ah, espérense que llegue el señor de la cámara. A ver. Fíjense, en esta tabla hay estos espacios así. ¿Ya? Por acá está un poco más chico. O sea, al comienzo están más pequeños. Bueno, por acá va avanzando. ¿Ya? Entonces yo les puse un valor que dice 2.400 PSI, por aquí está 2.400, y 610, entonces está aquí. ¿Qué quiere decir? Si yo miro debajo de 2.400, la temperatura que tengo es 672.12 grados F. Y el dato que yo les di era 2.400 y 610 de temperatura. Entonces la temperatura de 610 está por acá abajo. ¿Dónde se cortan las dos líneas? Aquí. Entonces, los espacios en blanco de la tabla 3 corresponden a estados de líquido, comprimido o subenfriado. Esto, si le toca aquí, usted dice es líquido, comprimido o subenfriado, y ahí pasamos a la tabla 4, esa que les puse por ahí. ¿Estamos? La tabla 1 y la 2 son de saturación, la 3 es supercalentado y la 4 es de líquido comprimido o subenfriado. Entonces fíjense que es importante tener en cuenta
a cada presión de saturación cuál es su correspondiente temperatura de saturación, ¿no? Entonces, los valores de saturación son importantes, inclusive las entropías. Es necesario saber esta entropía cuánto es porque le pueden dar un valor de entropía, le dicen vapor supercalentado y la entropía es menor que esto, o sea que está acá. Ustedes dicen, no es supercalentado, es mezcla húmeda. O sea, hay que ubicar en el diagrama el estado de la sustancia. El líquido comprimido tiene una connotación especial porque así como el supercalentado es una sola fase. Acuérdense que el líquido comprimido o subenfriado es fase líquida, así como el vapor supercalentado a esta presión y temperatura es una sola fase, ¿ya? Entonces, líquido comprimido o subenfriado. Miren, vamos a hacer aquí dos diagramas. Mira, a ver, aquí vamos a poner T, S, y aquí le vamos a poner P, B. Temperatura absoluta, entropía específica, presión absoluta, volumen específico. La línea de saturación, aquí pues ya estamos familiarizados con esa línea. Acá en cambio la línea, a ver, esto está feo aquí. Aquí en el PB, la línea de este lado es bien empinada y se abre así. ¿Ya? Este lo voy a llamar por un rato A, o sea, líquido saturado. Entonces esta es presión A. Y este de acá, una mayor, le voy a llamar D. Esta es la presión P sub D. ¿No? Acá va a ser, a ver, acá le voy a poner, para que no se mezcle ahí. P sub A y por acá P sub D. Las mismas presiones. Las mismas presiones. Este es saturado. Cualquier estado que esté a la izquierda de la línea de saturación, este es el tramo de líquido saturado, este es el punto crítico, esta es la línea de líquido saturado. Todo lo que está a la izquierda es fase líquida. Y los estados que están contenidos en la fase líquida son líquido subenfriado o comprimido, ¿no? Yo puedo, mediante este proceso, ir a este punto B. Entonces, proceso de A a B. Esa es una compresión isotérmica. ¿Qué quiere decir temperatura constante? ¿Está? Este proceso que está aquí. Si quiere, póngale una flechita aquí. A la misma temperatura. Pasa de la presión P sub A a la presión P sub D. ¿Ya?
yo puedo llegar a este punto B desde acá arriba. Desde acá arriba puedo venirme a presión constante hasta B. Este proceso de D a B, ¿ya?, sería una expansión isobárica, o sea, a presión constante. ¿Ya? Y pasamos del punto D, que es saturado, al punto B, que es comprimido o subenfriado. O sea que yo lo puedo subenfriar isobáricamente. O sea, esta es la temperatura A, esta es la temperatura D. Vamos, fíjense. Yo puedo llegar a este estado de aquí. El punto B representa cualquier estado en la fase líquida, que yo lo identifico con esta presión y con esta temperatura, así como identifico en el supercalentado con esta presión y esta temperatura, porque están en una sola fase. Ya. Entonces, yo lo puedo comprimir isotérmicamente o puedo subenfriarlo isobáricamente. Isobáricamente porque va a presión constante. Entonces, vamos a ver acá qué pasa. Dice que lo comprimo a temperatura. En este diagrama, ¿se acuerdan que yo les dibujé el diagrama TS y el diagrama PB y les puse las líneas de presión y volumen? Este es el TS y este es el PB. Aquí les dije que este era presión constante, este es volumen, esta de aquí es temperatura y esta de aquí es entropía. Entonces aquí voy a dibujar desde aquí una línea de temperatura constante. Entonces este sería el mismo punto A y este sería en cambio el punto B. Fíjense. Así luce en el diagrama PB una compresión isotérmica. Este mismo proceso que está aquí, ¿ves? Aquí es así. Otra forma de comprimirlo desde la presión A hasta la presión D es si yo hago una compresión isentrópica, o sea, que sea reversible y también adiabática. Esa es esta. ¿Sí ven? El punto C sigue siendo un punto de la fase líquida. ¿Ya? Lógicamente, cuando yo comprimo isentrópicamente, la temperatura de C minúscula, ¿no? Para no confundir con la mayúscula de allá. La temperatura de C es mayor, porque estoy isentrópicamente, entonces tiene más temperatura, pero está a la misma presión final. ¿Ya? En este, vamos poniéndole aquí, de A a C. Es una compresión isentrópica. Quiere decir entropía constante. Vamos acá. Acuérdense, en este diagrama dice que en el PB la línea de entropía tiene más pendiente que la de temperatura constante. Entonces, si esta es la de temperatura constante, la de entropía constante debe ser más empinada. Sí, esta es la de entropía constante. No. Entonces, aquí voy a poner el punto C minúscula y este es el proceso, ¿no? No. Estamos en una sola fase. Y esto de acá es para una sola fase. Para una sola fase. No cuando hay cambios de fase aquí. Ahí no. Ahí son presión y temperatura constante.
Debía hacerla primero allá, pero la vamos a poner acá. Y esta le pongo la vega así grande. Esta compresión, debía hacerla primero acá. Si yo la hago a volumen constante, aquí sería así, es más fácil representarla aquí. Esta es a volumen constante. Esta. Y este punto lo llamo B grande, mayúscula. En este diagrama de acá, ¿qué es este? Este, ¿no? Dice que la línea de volumen tiene más pendiente que la de presión. Entonces, si esta es la de presión, la pendiente de la de volumen es más empinada, por eso la hago así. Entonces, de A a B mayúscula es una compresión isométrica. Ahora, en la práctica, fíjese, yo le he puesto aquí las líneas de presión. Recuerda que yo le dije al comienzo del curso, estas líneas de presión están exageradamente separadas con respecto a la línea de líquido saturado. Y las vamos a poner así exageradamente separadas para ver qué está pasando entre el líquido saturado y el líquido comprimido. Eso está pasando. Ya. Entonces, si nosotros nos imaginamos que esta línea se va acercando cada vez más a la del líquido saturado, pongámosle esta así. ¿Ve? ¿Qué pasa? Que el cambio isentrópico de aquí a acá, con el cambio isométrico de aquí a acá, se va reduciendo. Se va reduciendo. Y entonces resulta que cuando estoy realmente, como son los valores de la sustancia, en el diagrama real, cuando estoy con valores de presiones subcríticas, o sea, presiones de saturación, la diferencia de ese estado final, cuando es comprimido isentrópicamente o isométricamente, la diferencia de los valores de las propiedades es mínimo. Bueno, aquí en algún lado hay una tabla de... Ahorita no quiere salir. Hay una tabla, un diagrama TS, para ver, la vez pasada lo vimos. Entonces los valores, fíjense que lo que les quería enseñar es que en los diagramas, la primera presión que se ve separada de la del líquido saturado es una presión como de 5.500 pSI. 5.500 pSI. Acuérdense que la del punto crítico es 3.206. La presión que pasa por aquí. O sea que la del punto crítico todavía en el diagrama con valores reales está casi, gráficamente, casi montada a la del líquido saturado. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en mucho material bibliográfico, estas diferencias no las anotan, sino que ponen puntos encima de la línea del líquido saturado. Porque la diferencia que yo necesito es comparar la entalpía que pasa por aquí con la entalpía que pasa por acá y la entalpía que pasa por acá. Entonces, la diferencia de aquí a acá en entalpía es casi la misma que de aquí a acá. Y eso me permite a mí poder resolver ciertos problemas con las bombas que de otra manera fuera un poco más laborioso hacerlo. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que estamos hablando? Mire, en este diagrama TS, las líneas de entalpía tienen esta forma. O sea,
Cuando cruzan la línea de saturación, siempre sufren una ligera distorsión en la pendiente, ¿no? Porque aquí hay una discontinuidad. Vean. Fíjense, voy a hacer el TS de una sola fase. TS. Usted va desde aquí hasta acá. Supónganse que el H2O fuera que se comporte según el gas ideal. A presión constante experimentaría un proceso casi así. Pero si yo establezco el cambio de fase es una discontinuidad. Este se corta aquí, por aquí pasa la línea de saturación, da la vuelta, ¿no? Y regresa por acá. Entonces esta línea de aquí sigue acá. ¿Sí ven? O sea que si esto aquí, la evaporación es una discontinuidad que se produce, ¿no? Por la forma en que se comienzan a comportar las moléculas. Entonces llega aquí y comienza. Si yo elimino el cambio de fase, esta línea debiera continuar acá, ¿ya? Eso con la línea de presión. Las otras líneas de propiedades constantes, cuando entran a la mezcla húmeda, sufren una cierta distorsión en la pendiente. O sea, pierde un poco de continuidad. Pero la entalpía sigue teniendo más o menos la misma forma. Van a ver ustedes en el diagrama que aquí viene así, pero cuando está por acá se hace. ¿Ya? Pero en general nosotros decimos que se comporta así. En el TS. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esta desde saturado y comprimo isentrópicamente desde la presión A hasta la presión D, este es el proceso. La diferencia de entalpía es desde aquí hasta acá. ¿Estamos? Si yo comprimo isométricamente, o sea, con volumen constante, entonces el proceso es este de acá. Entonces la diferencia de entalpías desde el líquido saturado hasta el líquido comprimido es esta diferencia de aquí a acá. Entonces aquí se ve que la diferencia, cuando yo comprimo isométricamente, la diferencia de entalpía es un poco mayor que cuando lo comprimo isentrópicamente. Pero si nos imaginamos que esta línea se va acercando, como es en realidad, a la línea de líquido saturado, las diferencias de aquí a acá con la diferencia de aquí a acá se va reduciendo. Es decir, este valor de aquí se va acercando acá. Y esa es una circunstancia numérica que permite resolver un problema termodinámico, ¿ya? Que con ese artificio nos permite hallar solución a algunos problemas que ocurren en esa zona de líquido comprimido, como es el caso de bombear líquidos, que es una tarea bastante frecuente en nuestra ingeniería, ¿no? Cuando hay que bombear un líquido. ¿Alguna pregunta? Dejémosle ahí para. Esto vamos a necesitar cuando entremos al ciclo de poder. Esta es la parte un poquito más peliaguda en los ciclos de poder. Entonces pongamos aquí trabajo de bomba o trabajo de bombear. Este trabajo lo vamos a llamar W sub P. La P es por POM. Entonces, en homenaje a esa bomba, es que le ponen la P al trabajo de bombear. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la bomba. Aquí tenemos un líquido, hago trabajo. Entonces, si se acuerda que para hacer el análisis tengo que saber para qué es y cómo lo hace, ¿no? ¿Para qué es la bomba?
¿Cómo? A ver. Comprimir un fluido, ¿ya? O sea, llevarlo de una presión menor a una presión mayor. ¿Cómo lo hace? Haciendo trabajo sobre el fluido. Entonces, ahora sí, lo voy a llevar desde esta presión menor a una mayor, ¿ya? Haciendo trabajo le pongo ahí. Entonces, supongamos que va a llegar por acá, ¿ya? Y entonces aquí tengo una presión B, volumen B, entropía B, entalpía B, todo lo que quiera, y velocidad B. Y está con respecto a esta referencia a una altura Z B. Y vamos a entrar aquí desde Z A, y entonces este tiene aquí presión A, volumen A, velocidad A, entalpía A, etc. ¿Ya? Fíjense, aquí va a tener una cierta presión, el fluido, y acá arriba tiene una presión mayor, ¿ya? Y entonces la bomba tiene que hacer un trabajo suficiente, ¿no es cierto?, para vencer esta columna de fluido tiene un peso. Entonces tiene que tener la energía para poder mover ese peso y luego ponerlo allá. ¿Ya? Entonces para eso hago el trabajo. Y entonces yo voy a tener que aquí hay un valor de la presión, acá va a haber otros valores de presión en cada punto. Lo mismo los volúmenes específicos, van a variar un poco, ¿no? La velocidad del fluido puede estar variando porque va a haber una fricción del flujo con las paredes del ducto, ¿no? Acuérdense que la fricción es lo que hace irreversible a los procesos reales, ¿no? La fricción es irreversible, ¿no? Por ejemplo, un proceso real que se lo puede hacer casi isentrópico. Supóngase que usted coge para que vea cómo es el asunto de isentrópico. Supóngase que aquí agarro un hilo metálico, por ejemplo la cuerda de una guitarra. ¿He visto las guitarras? ¿Ya? Hay una que tiene nylon, pero esta es la de metal. Entonces cogemos la más gruesa, la que es un hilo, porque hay unas que son como un resortito, esa no. La que es un hilo. O sea, un alambre. Cojo el hilo porque es más fácil ver. Y aquí le agarro un plato. ¿Ya? Y luego cojo una cosa así, un peso así. Tiene esa ranura, ¿ya? Y aquí le voy a poner un sensor, lo voy a meter en un potenciómetro para medir aquí en base a una diferencia de voltaje, voy a medir una variación de temperatura en el cable. El proceso isentrópico es uno que es reversible y también adiabático. O sea, adiabático quiere decir no hay transmisión de calor. Eso es importante. Entonces, si bien el isentrópico es ideal, yo puedo aquí simular un proceso isentrópico para poder, es uno de los que más se acerca para pensar en la reversibilidad, que es ideal. Mire, si yo cojo este alambre con una tenaza ahí, lo comienzo a estirar así, ¿no? Entonces, aquí prácticamente puede ser que no haya nada, porque este proceso da lugar a que empiece a cambiar la temperatura del material y a lo que hay la diferencia de temperatura entre el material y el aire que está alrededor, se produce una transmisión de calor. Entonces ya no es isentrópico. ¿Sí? ¿Me explico? A lo que yo le hago fuerza a este alambre, o sea, es un elemento metálico que se va a deformar. Si estoy en el límite elástico, yo lo aflojo y regresa a su tamaño original. ¿Sí vieron ya resistencia material? ¿Todavía no? Bueno, esa es una de las primeras pruebas que le van a hacer. Yo cojo el metal, tiene un límite elástico. Cuando pasa el límite elástico, pasa el límite plástico, entonces ya se comienza a deformar, ya las moléculas se aflojan, y entonces ¡pum!, se rompe.
de elástico pasa a plástico y se rompe. ¿Ya? Mientras yo estoy en el límite elástico, entonces yo puedo asumir, si regreso donde estaba antes, ya algo tiene de reversibilidad. ¿Ya? Entonces, tengo que hacerlo adiabático. Si yo lo estiro así, las moléculas comienzan a... ¿ya? Entonces se produce un aumento de temperatura, pero por el tiempo que yo empleo en estirarlo, da lugar a que esa diferencia de temperatura haga que esto transmita calor y ya no es adiabático. No. En cambio, si yo cojo, este es un plato que hay aquí, cojo este peso y lo meto aquí así, ¿ves? Lo meto aquí. Por eso tiene la ranura esa. Entonces, lo aflojo. ¡Tuc! A lo que pega, ¡ping!, veo que la temperatura sube. En ese instante yo simulé un proceso reversible. Porque yo le quito el peso y regresa a su estado anterior. Transmisión de calor no hubo. Pero hubo un aumento de temperatura. No le di lugar a la transmisión de... Acuérdense que para que la energía se manifieste como calor, tiene que haber una gradiente de temperatura y transcurrir un cierto tiempo. Hay videos que usted puede ver de gente que en esas fundiciones está saliendo la colada del metal al rojo fundido y hay gente que pasa la mano así. No le pasa nada. ¿Por qué? Su temperatura del cuerpo es baja. Eso está a una temperatura altísima, pero el tiempo de exposición fue mínimo, entonces no hubo transmisión de calor, entonces no se quemó. Entonces el uno es casi adiabático y el otro ya no. Entonces mire, yo aflojo esto. Tiene que ser, o sea, usted puede preparar el experimento, no voy a poner un peso tal que ¡pum!, se va a romper. Tiene que ser un peso tal que haga que esto se sufra la elongación, ¿ya? Y yo quito el peso y vuelve a su estado original, ¿ya? Y en ese momento, cuando yo aflojé esto y pegó aquí, hubo un aumento de temperatura. Entonces yo lo leo en ese rato y tengo un aparato para medir cuánto se deformó. Entonces ahí saco cuánto trabajo hubo, para ver cuánta energía yo le apliqué para deformarlo, ¿no? Entonces, ese es un proceso que nos da la idea de cómo es el proceso isentrópico, ¿ya? Bueno, este trabajo de bombear, dejémoslo ahí el diagrama para completarlo la próxima clase, porque hay algunas cosas que decir sobre eso. Y no se olviden de traer las tablas del vapor.